Llegué a casa cerca de las 6 de la tarde, con 2 bolsas de supermercado colgando de mis brazos cansados y las llaves tintineando en mi mano derecha. Había pasado toda la tarde en el centro, comprando ingredientes para preparar el mole que tanto le gustaba a Daniel, mi hijo. Era viernes y pensaba sorprenderlo con una cena especial, como hacía cuando era niño y llegaba de la escuela con hambre y esa sonrisa que iluminaba toda la casa. Ahora tenía 32 años, estaba casado con Cecilia desde hacía 3, y yo seguía siendo su madre, seguía queriendo verlo feliz, seguía preparando sus comidas favoritas como si el tiempo no hubiera pasado y él siguiera necesitándome. Subí los 3 escalones del frente con cuidado, porque mis rodillas ya no son las mismas de antes. 68 años pesan, sobre todo cuando los has vivido trabajando desde que el sol sale hasta que se esconde. Metí la llave en la cerradura y algo me pareció extraño de inmediato. La puerta estaba entreabierta. Apenas 1 centímetro, pero lo suficiente para que yo lo notara. Empujé despacio, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido, y lo primero que vi me dejó paralizada en el umbral. Había cajas. Cajas de cartón apiladas contra la pared del corredor, justo al lado de la entrada. 3, 4, no sé cuántas exactamente porque mis ojos no podían enfocar bien, estaban demasiado ocupados tratando de entender qué estaba pasando. Las bolsas del supermercado resbalaron de mis manos y cayeron al suelo con un ruido sordo. Los tomates rodaron por el piso de madera. Uno se detuvo junto a mi pie derecho. No lo recogí. No podía moverme. Reconocí las cajas. Eran mías. Tenían mi letra escrita con marcador negro en los costados. Recuerdos de Antonio, decía una. Antonio era mi esposo, el padre de Daniel, el hombre que murió hace 28 años en un accidente de construcción cuando nuestro hijo apenas tenía 4. Documentos importantes, decía otra caja. Ropa de invierno, decía la tercera. Mis cosas. Todas mis cosas, empacadas como si alguien se estuviera mudando. Como si yo me estuviera mudando. Pero yo no me estaba mudando. Yo vivía aquí. Esta era mi casa. Escuché ruidos viniendo de la cocina. Ollas chocando, agua corriendo, el sonido inconfundible de alguien cocinando. Avancé por el corredor con las piernas temblorosas, dejando atrás las cajas y las bolsas del supermercado desparramadas en el suelo. Cada paso me costaba más que el anterior. Sentía como si estuviera caminando dentro de una pesadilla, de esas en las que quieres gritar pero no te sale la voz, en las que quieres correr pero tus pies están pegados al piso. Llegué a la entrada de la cocina y ahí estaba ella. Cecilia. Mi nuera. Llevaba puesto mi delantal. El delantal azul con flores amarillas que me había regalado Daniel el Día de las Madres hace 5 años. Estaba parada frente a la estufa, revolviendo algo en una olla grande, y ni siquiera se volteó cuando entré. Siguió cocinando como si nada, como si fuera lo más normal del mundo que ella estuviera en mi cocina, usando mi delantal, preparando la cena en mi casa. Me quedé allí, en el marco de la puerta, esperando a que se diera cuenta de mi presencia. Esperando alguna explicación. Esperando que me dijera que esto era una confusión, una broma de mal gusto, cualquier cosa que tuviera sentido. Pero Cecilia siguió revolviendo la olla, agregando especias, probando el caldo con una cuchara que sacó de mi cajón de cubiertos. Mi cajón. Mi cuchara. Finalmente abrí la boca. Cecilia. Mi voz sonó extraña, quebrada, como si no fuera mía. ¿Qué estás haciendo? Ella se volteó entonces, y lo que vi en su cara me heló la sangre. No había sorpresa. No había vergüenza. No había ninguna señal de incomodidad o culpa. Solo había una expresión de fastidio, como si yo fuera una interrupción molesta en su día. Como si yo fuera la que estaba fuera de lugar. Ah, ya llegaste. Dijo con un tono casual, casi aburrido. Perfecto. Ya iba a mandarte un mensaje. Dejó la cuchara sobre el mostrador y se limpió las manos en mi delantal, manchándolo con salsa roja. Tus cosas ya están afuera. ¿Viste las cajas? Tómalas. Voy a terminar de cocinar y después voy a acomodar a mi mamá y a mi hermana. Ellas van a vivir aquí ahora. Las palabras salieron de su boca con tanta naturalidad que por un momento pensé que había escuchado mal. Que mi cerebro de 68 años había confundido las palabras, había mezclado las frases, había interpretado todo incorrectamente. Pero no. Cecilia me miraba fijamente, esperando mi reacción,
y en sus ojos había algo que me resultó completamente desconocido. Había frialdad. Había determinación. Había una certeza absoluta de que lo que estaba diciendo era razonable, lógico, incuestionable. Perdón. Fue todo lo que pude decir. Mi voz salió como un susurro ronco. Cecilia suspiró, como si le molestara tener que repetirse. Que mis cosas ya están empacadas, Antonia. Las puse en el corredor para que te sea más fácil llevarlas. Mi mamá Otilia y mi hermana Severina llegan en 2 horas. Necesito preparar las habitaciones y tú estás ocupando demasiado espacio. Esta casa es grande, hay 3 dormitorios, y Daniel y yo pensamos que es un desperdicio que vivas aquí sola cuando mi familia necesita un lugar donde quedarse. Sola. Dijo que yo vivía aquí sola. Como si Daniel no viviera aquí también. Como si esta no fuera mi casa antes de que él trajera a Cecilia. Como si yo fuera una intrusa que había estado ocupando su espacio todo este tiempo. Esta es mi casa. Dije, y aunque traté de sonar firme, mi voz seguía temblando. La compré yo. La pagué yo. Trabajé durante 20 años para poder comprarla. Cecilia se encogió de hombros. Pero ahora Daniel y yo vivimos aquí también. Y somos una familia. Las familias se ayudan entre sí. Mi mamá perdió su departamento el mes pasado porque no pudo pagar la renta, y mi hermana acaba de divorciarse. Necesitan un lugar donde quedarse mientras se estabilizan. Tú eres mayor, no necesitas tanto espacio. Podrías alquilar un cuartito en algún lado, algo más pequeño y manejable para tu edad. Para mi edad. Como si tener 68 años significara que yo no merecía tener un hogar. Como si mi edad me convirtiera automáticamente en alguien prescindible, en alguien que debía conformarse con menos, con lo que sobrara, con las migajas. Sentí como la sangre subía a mi cabeza. Mis manos comenzaron a temblar, no de miedo sino de una rabia que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Esta mujer que había entrado a mi vida hace apenas 3 años cuando Daniel la trajo a cenar por primera vez, estaba parada en mi cocina diciéndome que me fuera, que desapareciera, que dejara el espacio libre para ella y su familia. ¿Dónde está Daniel?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Él sabe de esto. Cecilia volvió a la estufa y siguió revolviendo la olla como si nuestra conversación fuera de lo más mundana. Claro que sabe. Fue idea de los dos. Bueno, más mía que suya, pero él está de acuerdo. Daniel sabe que su mamá puede cuidarse sola, que no necesitas que te estemos cuidando todo el tiempo. Eres independiente, siempre lo has sido. Eso nos dijiste tú misma 1000 veces. Ahí estaba. La manipulación perfecta. Tomando mis propias palabras, mi propio orgullo de ser una mujer independiente que había sacado adelante a su hijo sola, y torciéndolas para justificar echarme de mi propia casa. Como si ser independiente significara que yo no merecía tener un hogar estable. Como si no necesitar ayuda económica significara que debía conformarme con vivir en cualquier lugar que no les molestara a ellos. Miré alrededor de mi cocina. Los muebles que había comprado hace 15 años, pagándolos en cómodas mensualidades durante 2 años. La mesa donde Daniel había hecho su tarea durante toda su infancia. El refrigerador que había conseguido en oferta después de ahorrar durante 6 meses. Cada objeto en esta casa tenía una historia. Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada pared había sido testigo de mis lágrimas, de mis risas, de mis noches en vela trabajando en proyectos de costura para ganar dinero extra. Esta casa no era solo un lugar donde vivir. Era el resultado de 28 años de esfuerzo constante, de sacrificio diario, de decirle que no a todo para poder decirle que sí a un futuro mejor para mi hijo. Esta casa era la prueba de que lo había logrado. De que había sobrevivido a perder a mi esposo a los 40 años. De que había criado a un niño yo sola. De que había construido algo sólido, algo permanente, algo que nadie podía quitarme. O eso creía. Me quedé parada en medio de la cocina, mirando a Cecilia revolver esa olla como si nada hubiera pasado, y de repente todo se volvió borroso. No las imágenes frente a mí, sino el tiempo. Como si alguien hubiera presionado un botón y yo estuviera de vuelta en otro momento, en otra versión de esta misma cocina, 28 años atrás. Tenía 40 años cuando Antonio murió. 40 años y un niño de 4 que me preguntaba todas las noches cuándo iba a volver papá. No teníamos casa propia entonces.
Vivíamos en un departamento rentado en un edificio viejo donde las paredes eran tan delgadas que podía escuchar las conversaciones de los vecinos. Pagábamos $350 al mes, y cuando Antonio murió, ese dinero se convirtió en una montaña imposible de escalar con mi sueldo de empleada doméstica. Ganaba $8 la hora limpiando casas de gente que tenía todo lo que yo nunca tendría. Trabajaba de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y a veces los domingos también cuando alguna clienta necesitaba ayuda extra para una fiesta o una reunión familiar. Daniel se quedaba con la vecina, la señora Ramírez, que me cobraba $50 a la semana por cuidarlo. $50 que yo no tenía, pero que de todas formas tenía que conseguir. Recuerdo esas noches cuando llegaba a casa tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos, y Daniel corría hacia mí con sus bracitos extendidos gritando «Mami, mami». Yo lo abrazaba con toda la fuerza que me quedaba y trataba de no llorar porque los niños sienten cuando sus madres están rotas por dentro. Cenábamos lo que hubiera. A veces frijoles con arroz. A veces solo tortillas con sal. A veces nada, y yo le decía que no tenía hambre para que él pudiera comer mi porción. Pero incluso en medio de esa pobreza, yo soñaba con algo más. Soñaba con tener una casa propia. Un lugar donde nadie pudiera echarnos, donde nadie pudiera subirnos la renta cuando le diera la gana, donde Daniel pudiera tener su propio cuarto y no tuviera que dormir en un colchón en el suelo junto a mi cama. Una casa. Mi propia casa. Ese era mi único objetivo, mi única meta, lo único que me mantenía en pie cuando todo lo demás se derrumbaba. Empecé a ahorrar cada centavo que podía. Dejé de comprar café y empecé a tomar agua. Dejé de comprarnos ropa nueva y aprendí a remendar la que teníamos hasta que literalmente se deshacía. Caminaba 40 minutos hasta el trabajo en lugar de tomar el autobús para ahorrarme esos $2 diarios. Guardaba las monedas en un frasco de vidrio que escondía debajo de mi cama, y cada noche, antes de dormir, las contaba. $5, $10, $20. Cada moneda era un ladrillo más cerca de mi casa. Me tomó 10 años juntar el enganche. 10 años de trabajar 12 horas diarias, 7 días a la semana cuando podía conseguir trabajo extra. 10 años de decirle que no a Daniel cuando me pedía juguetes que veía en las tiendas. 10 años de usar la misma ropa gastada, de comer lo mismo todos los días, de no comprarme ni siquiera un par de zapatos nuevos cuando los míos tenían agujeros en las suelas. Pero lo logré. A los 50 años, con Daniel ya de 14, entré a un banco con $11,000 en efectivo. $11,000 que había ganado con mis propias manos, limpiando pisos ajenos, lavando ropa que no era mía, cocinando comidas que otros comerían. El empleado del banco me miró con desconfianza cuando puse todo ese dinero sobre el mostrador. Billetes arrugados, monedas contadas una por una. Pero era dinero honesto. Era mi dinero. Compré esta casa por $52,000. Una casa pequeña en un barrio modesto, con 3 habitaciones, un baño y medio, y un jardincito al frente que apenas tenía espacio para 2 macetas. Pero era mía. El banco me dio un préstamo por $41,000, y durante los siguientes 18 años pagué $620 cada mes sin falta. Ni una sola vez llegué tarde con un pago. Ni una sola vez dejé de cumplir. Seguí trabajando como empleada doméstica, pero ahora también vendía tamales los fines de semana. Me levantaba a las 4 de la mañana los sábados para prepararlos, y Daniel me ayudaba a repartirlos por el vecindario. Vendíamos cada tamal a $2, y en un buen fin de semana hacíamos $100 extra. Ese dinero iba directo al banco, directo a pagar esa hipoteca que me iba a dar libertad. Daniel creció en esta casa. Hizo su tarea en esa mesa de la cocina. Celebró sus cumpleaños en la sala. Trajo a su primera novia cuando tenía 16 años y yo les preparé limonada y galletas mientras ellos veían películas en el sofá que me había costado 3 meses de ahorro. Se graduó de la preparatoria y colgamos su diploma en la pared del pasillo. Esta casa era nuestra historia. Era la prueba física de que habíamos sobrevivido, de que habíamos salido adelante contra todo pronóstico. Terminé de pagar la hipoteca hace apenas 6 años. 62 años tenía yo cuando hice el último pago. 18 años de nunca fallar, de nunca atrasarme, de priorizar esa deuda sobre cualquier otra cosa. Cuando recibí el documento que decía que la casa era completamente mía, sin deudas, sin gravámenes, lloré durante 1 hora sentada en el piso de mi habitación. Lloré por todos esos años de sacrificio.
Lloré por Antonio, que nunca llegó a verlo. Lloré de alivio porque finalmente, después de toda una vida trabajando, tenía algo que era verdaderamente mío. Y ahora Cecilia estaba parada en mi cocina diciéndome que me fuera. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis recuerdos. Escuché voces femeninas, risas, el ruido de maletas siendo arrastradas por el piso de madera. Cecilia dejó la cuchara y salió de la cocina casi corriendo, con una sonrisa enorme en el rostro. «Mamá, Severina, llegaron». Su voz sonaba tan feliz, tan emocionada, como si estuviera recibiendo invitadas en su propia casa. Como si yo no existiera. Me asomé al corredor y ahí estaban. Otilia, la madre de Cecilia, una mujer de unos 60 años con el cabello teñido de un rojo demasiado brillante, arrastrando 2 maletas enormes. Y Severina, la hermana menor, de unos 28 años, cargando bolsas de compras y una caja de cartón. Las 3 se abrazaron en medio del pasillo, riendo y hablando al mismo tiempo, completamente ajenas a mi presencia. «Este lugar es perfecto, hija», dijo Otilia mirando alrededor con aprobación. «Mucho mejor que ese departamento horrible donde vivíamos. Y mira cuánto espacio hay». «Les dije que iban a estar cómodas», respondió Cecilia con orgullo. «Mamá, tú vas a quedarte en la habitación del fondo. Tiene un closet grande y buena luz. Severina, tú te quedas en la del medio. Ya acomodé sábanas limpias en ambas». La habitación del fondo. Esa era mi habitación. La habitación donde había dormido durante los últimos 6 años, desde que terminé de pagar la casa. La habitación donde guardaba las pocas joyas que me había dejado mi madre, donde tenía mis álbumes de fotos, donde Antonio y yo habíamos planeado envejecer juntos antes de que la vida nos arrebatara ese sueño. «Disculpen», dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Las 3 mujeres se voltearon a verme como si recién se dieran cuenta de que yo estaba ahí. «Esa habitación es mía. Todas las habitaciones son mías. Esta es mi casa». Otilia me miró de arriba abajo con una expresión que mezclaba desprecio y lástima. «Ay, señora, no sea egoísta. Cecilia nos contó que usted vivía aquí sola en esta casa tan grande. Nosotras necesitamos un lugar donde quedarnos. Yo perdí mi trabajo hace 3 meses y no he podido pagar la renta. Mi casero me echó. ¿Acaso no tiene corazón? ¿Va a dejar que la familia de su nuera duerma en la calle?» «Yo no las conozco», respondí tratando de mantener la calma. «Y esta casa no es de Cecilia. Es mía. La compré yo, la pagué yo». Severina soltó una risa burlona. «Ay, suegra, no se ponga así. Somos familia ahora. Las familias comparten. Además, usted ya está grande. ¿Para qué necesita tanto espacio? Mi mamá y yo solo vamos a quedarnos un tiempito, hasta que consigamos trabajo y podamos rentar algo». Un tiempito. Esa palabra que no significa nada, que puede ser un mes o 10 años. Esa palabra que la gente usa cuando no tiene intención de irse nunca. «Cecilia», dije volteando hacia mi nuera. «Necesito hablar con Daniel». «¿Dónde está?» Ella estaba ayudando a su madre a subir una de las maletas por el pasillo. Ni siquiera me miró cuando respondió. «Está trabajando. Llega como a las 8. Pues lo voy a esperar. Y cuando llegue, vamos a aclarar esto». Otilia dejó su maleta y se acercó a mí con los brazos cruzados. «Mire, señora Antonia, entiendo que esto sea un cambio para usted. Pero tiene que ser razonable. Daniel es su hijo, ¿verdad? Y Cecilia es su esposa. Ellos viven aquí, pagan los gastos de la casa». «No pagan nada», la interrumpí. «Yo pago la luz, el agua, el gas, los impuestos de la propiedad. Daniel apenas contribuye con $200 al mes para la comida». «Bueno, algo es algo», dijo Severina encogiéndose de hombros. «El punto es que ellos tienen derecho a vivir aquí. Y si ellos quieren ayudar a su familia, usted no puede impedírselo. Sería muy cruel de su parte». «Cruel». Me estaban llamando cruel en mi propia casa. Yo, que había trabajado hasta romperme la espalda para darle a mi hijo una vida digna. Yo, que había aceptado a Cecilia con los brazos abiertos cuando Daniel la trajo hace 3 años. Yo, que les había dado un techo sin cobrarles renta mientras ellos ahorraban para su futuro. «Cruel». Además, continuó Otilia, esta casa es muy grande para una persona sola.
Usted debería estar agradecida de tener compañía a su edad. ¿O prefiere vivir sola como una ermitaña? Las mujeres mayores necesitan familia cerca. Nosotras podemos cuidarla, ayudarla con las cosas de la casa. Yo no necesitaba que nadie me cuidara. A mis 68 años seguía trabajando, seguía pagando todas mis cuentas, seguía siendo completamente independiente. No era una anciana inválida que necesitaba que alguien le sostuviera la mano para cruzar la calle. Cecilia volvió de acomodar las maletas y pasó junto a mí sin hacer contacto visual. Voy a terminar la cena. Mamá, Severina, pónganse cómodas. Antonia, si quieres quedarte a cenar, hay suficiente comida. Preparé pollo guisado. Si quería quedarme a cenar. En mi propia casa. Como si fuera yo la invitada. Como si ellas fueran las dueñas y yo debiera agradecer que me permitieran comer en mi propia mesa. Las observé moverse por mi casa con una familiaridad que me revolvió el estómago. Otilia abrió el refrigerador y sacó una botella de agua sin pedir permiso. Severina se tiró en el sofá de la sala y prendió la televisión. Cecilia cantaba en la cocina mientras cocinaba. Las tres actuaban como si llevaran años viviendo aquí, como si este fuera su espacio, su territorio, su hogar. Y yo me sentía como una fantasma en mi propia vida. Invisible. Prescindible. Un estorbo que debía quitarse del camino para que ellas pudieran acomodarse. Me fui a mi habitación, o lo que quedaba de ella. Cecilia había empacado casi toda mi ropa en cajas. Mi cama estaba destendida, las sábanas dobladas encima del colchón. Las fotos que tenía en mi tocador estaban metidas en una bolsa plástica. Mis cremas, mis medicinas, todo estaba guardado como si yo ya me hubiera ido. Me senté en el borde de la cama y miré alrededor. 28 años de mi vida reducidos a cajas de cartón. 28 años de esfuerzo, de sacrificio, de construir algo sólido, y ahora 3 mujeres que ni siquiera me conocían bien estaban tratando de arrebatármelo todo. Me quedé sentada en el borde de mi cama durante casi una hora, mirando las cajas que contenían mi vida. Podía escuchar las risas de Cecilia, Otilia y Severina llegando desde la sala. Sonaban tan felices, tan cómodas. El olor del pollo guisado llenaba toda la casa, y mi estómago gruñó a pesar de la rabia que sentía. Era irónico. Yo había comprado esos ingredientes esta misma tarde para cocinarle a Daniel, y ahora otra mujer los estaba usando para alimentar a su propia familia en mi cocina. Decidí levantarme y revisar las cajas más de cerca. Necesitaba saber exactamente qué había empacado Cecilia, que había considerado tan prescindible como para meterlo en cartón y dejarlo en el pasillo. Abrí la primera caja con manos temblorosas y lo que encontré me quitó el aire de los pulmones. Fotografías. Cientos de fotografías tiradas sin ningún cuidado, mezcladas unas con otras, algunas dobladas en las esquinas. Ahí estaba Daniel de bebé, con Antonio cargándolo en brazos. Ahí estaba yo el día que compramos esta casa, parada frente a la puerta con las llaves en la mano y una sonrisa enorme en el rostro. Ahí estaba Daniel en su graduación de preparatoria. Su primera comunión. Sus cumpleaños. Toda nuestra historia familiar tratada como basura, como objetos sin valor que podían ser empacados y sacados sin consideración alguna. Saqué una foto en particular que me hizo llorar. Era de Antonio y yo el día de nuestra boda. Yo tenía 23 años, él 25. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Nunca imaginamos que solo tendríamos 17 años juntos. Nunca pensamos que él moriría tan pronto, tan absurdamente, en un accidente que pudo evitarse si su jefe hubiera respetado las medidas de seguridad. La fotografía estaba arrugada en una esquina, manchada con algo que parecía salsa o café. La limpié con la manga de mi blusa y la apreté contra mi pecho. Seguí revisando. En otra caja encontré la vajilla que me había regalado mi madre antes de morir. Platos de porcelana blanca con bordes dorados, delicados y hermosos, los únicos objetos de valor que heredé de ella. Estaban envueltos en periódico viejo, apilados sin cuidado. 2 de ellos estaban quebrados. Podía ver las grietas atravesando el centro. 70 años tenían esos platos. Habían sobrevivido a mudanzas, a tiempos difíciles, a décadas de uso cuidadoso. Y ahora estaban rotos porque Cecilia los había empacado como si fueran trastes desechables del mercado. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier otra emoción que hubiera experimentado. No era el enojo rápido que se va con el tiempo.
Era algo más profundo, más oscuro. Era la comprensión absoluta de que esta mujer no tenía ningún respeto por mí, por mi vida, por las cosas que para mí tenían valor. Para ella yo era un obstáculo que había que remover, y mis pertenencias eran basura que había que empacar rápido para hacer espacio. Salí de la habitación con uno de los platos rotos en las manos. Las tres mujeres estaban sentadas en la mesa del comedor, cenando y conversando animadamente. La mesa que yo había comprado. Los platos donde comían eran míos. Los cubiertos eran míos. Todo era mío, y ellas lo usaban como si tuvieran todo el derecho del mundo. Cecilia, dije, y mi voz sonó tan fría que hasta yo me sorprendí. ¿Quién te dio permiso de tocar las cosas de mi madre? Ella levantó la vista de su plato con expresión aburrida. Tenía que empacar tus cosas, Antonia. No había tiempo de andar separando qué era importante y qué no. Levanté el plato roto. Era importante. Estos platos eran de mi madre. Tenían 70 años. Y tú los rompiste. Otilia intervino con un suspiro exagerado. Ay, por Dios, señora. Son solo platos. Se pueden comprar otros. No se pueden comprar otros, dije sintiendo como las lágrimas comenzaban a quemarme los ojos. Estos eran de mi madre. Eran lo único que me quedaba de ella. Severina soltó una risita. Bueno, pues ahora tiene uno menos. Accidentes pasan. No va a ser un drama por un plato viejo, ¿verdad? La forma en que dijo plato viejo me hizo entender que para ella nada de lo mío tenía valor. Ni mis recuerdos, ni mi historia, ni mis sentimientos. Yo era vieja, entonces mis cosas eran viejas, y las cosas viejas no importaban. Podían romperse, tirarse, reemplazarse. ¿Dónde está el otro plato roto? Pregunté. Cecilia señaló hacia la cocina con el tenedor. Lo tiré a la basura. Estaba roto, no servía. Lo tiró a la basura. Un pedazo de mi historia familiar, un objeto que había pasado de las manos de mi madre a las mías, algo que yo planeaba algún día darle a Daniel para que él pudiera pasársela a sus hijos, estaba ahora en el bote de basura mezclado con cáscaras de papa y sobras de comida. Fui a la cocina y abrí el bote. Ahí estaba, entre los desperdicios, manchado de grasa. Lo saqué con cuidado, tratando de no cortarme con los pedazos afilados. Lo lavé en el fregadero mientras las lágrimas finalmente comenzaban a caer por mis mejillas. 68 años tenía y estaba sacando los recuerdos de mi madre de la basura en mi propia casa. Esto es ridículo, escuché que decía Severina desde el comedor. Está llorando por platos rotos como si fuera el fin del mundo. Déjala, respondió Cecilia. Ya se le pasará. Los viejos se ponen sentimentales con cualquier cosa. Los viejos. Así era como me veían. No como Antonia, no como la dueña de esta casa, no como una mujer que había trabajado toda su vida para construir algo. Solo como una vieja sentimental que lloraba por platos. Volví al comedor con los 2 pedazos del plato en mis manos. Quiero que me expliques algo, Cecilia. ¿Cuándo decidieron esto? ¿Cuándo Daniel y tú decidieron echarme de mi propia casa? Ella tomó un trago de agua antes de responder. No estamos echándote, Antonia. Solo estamos reorganizando el espacio de manera más eficiente. Hay 3 habitaciones y antes solo las usábamos 2. Ahora con mi mamá y mi hermana aquí, las 3 habitaciones van a estar ocupadas. Es lógico. ¿Y yo dónde voy a dormir? Ya te dije. Puedes rentar un cuartito en algún lado. O quedarte con alguna amiga. O buscar un asilo de ancianos. Hay muchas opciones. Un asilo de ancianos. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras. Yo que todavía trabajaba, que pagaba mis cuentas, que me cuidaba sola, debía irme a un asilo para que la familia de Cecilia pudiera vivir cómodamente en la casa que yo había pagado. Daniel sabe de esto, dije. No era una pregunta. Era una afirmación que necesitaba confirmar. Claro que sabe, respondió Cecilia limpiándose la boca con una servilleta. Mi servilleta. Hablamos de esto hace 2 semanas. Le expliqué la situación de mi mamá y mi hermana, y él estuvo de acuerdo en que lo mejor era que vinieran a vivir aquí. Hay espacio suficiente. Y le dijiste que me ibas a echar. No te estamos echando, repitió con paciencia exagerada, como si le estuviera hablando a una niña tonta.
Te estamos pidiendo que seas razonable. Daniel también vive aquí. Él tiene voz y voto sobre quién entra y quién sale. Esta casa está a mi nombre, dije, y mi voz comenzó a subir de volumen. Solo a mi nombre. Daniel no pagó ni un centavo de la hipoteca. Yo la pagué durante 18 años. Yo trabajé para comprarla. Yo soy la dueña. Otilia dejó su tenedor sobre el plato con un golpe seco. Mire, señora, entiendo que usted trabajó mucho. Todos trabajamos mucho. Pero Daniel es su hijo. Esta casa eventualmente va a ser de él cuando usted ya no esté. ¿Qué diferencia hace si nosotras vivimos aquí ahora o después? Al final todo va a ser de la familia. Cuando yo ya no esté. Estaban planeando mi muerte. Estaban esperando a que yo muriera para quedarse con todo, y mientras tanto querían empujarme fuera para disfrutar de mi casa sin tener que soportar mi presencia. ¿Dónde está Daniel? Pregunté de nuevo. Necesito hablar con él ahora. Cecilia sacó su teléfono y marcó. Esperamos en silencio mientras sonaba. Una vez. 2 veces. 3 veces. Buzón de voz. Ella colgó y me miró con las cejas levantadas. No contesta. Debe estar ocupado. Llámalo de nuevo. Ya te dije que no contesta, Antonia. Habla con él cuando llegue. Pero yo ya no podía esperar. Tomé mi propio teléfono y marqué el número de Daniel. También buzón de voz. Le mandé un mensaje. Tu esposa está tratando de echarme de mi casa. Ven inmediatamente. Lo envié y me quedé mirando la pantalla esperando los 3 puntitos que indicaran que estaba escribiendo una respuesta. Nada. Las 3 mujeres terminaron de cenar y comenzaron a recoger los platos como si yo no existiera. Me quedé de pie en medio del comedor sosteniendo los pedazos del plato de mi madre mientras Cecilia, Otilia y Severina recogían la mesa como si esta fuera una cena familiar completamente normal. Escuché cómo hablaban sobre qué programas iban a ver en la televisión, sobre las compras que necesitaban hacer mañana, sobre cómo iban a decorar sus habitaciones. Sus habitaciones. Mis habitaciones. Daniel no respondió mi mensaje. Pasaron 5 minutos, 10, 15. Nada. Mi hijo, el niño al que había criado sola, al que le había dado todo, ni siquiera tuvo la decencia de responderme cuando le escribí que me estaban echando de mi propia casa. Esa falta de respuesta me dolió más que todas las palabras crueles de Cecilia juntas, porque confirmaba algo que yo no había querido aceptar. Mi hijo estaba de acuerdo con esto. Mi hijo había elegido a su esposa y a la familia de ella por encima de mí. Volví a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en el piso, rodeada de cajas que contenían mi vida empacada como si ya no importara. Tomé mi teléfono de nuevo y abrí la aplicación de fotos. Comencé a pasar imagen tras imagen. Daniel de bebé. Daniel en su primer día de escuela. Daniel graduándose. Daniel el día de su boda con Cecilia, cuando yo todavía pensaba que esa mujer iba a ser una buena adición a nuestra pequeña familia. Recordé ese día hace 3 años. La boda fue modesta, en el jardín de una amiga de Cecilia. Yo pagué el pastel, que costó $300. Pagué mi vestido y el traje de Daniel, otros $400. Pagué la comida para 50 personas, casi $2,000 que había ahorrado durante 6 meses. Cecilia me había abrazado ese día y me había dicho, gracias por todo, suegra. Voy a cuidar muy bien de Daniel. Ahora somos familia. Yo le había creído. Qué tonta fui. 3 años. Solo habían pasado 3 años y ya estaba tratando de robarme mi casa. 3 años de vivir bajo mi techo sin pagar renta, comiendo la comida que yo compraba, usando los servicios que yo pagaba. Y ahora quería más. Quería todo. Me levanté del piso y comencé a buscar entre mis cosas. Necesitaba encontrar los papeles de la casa. La escritura. Los comprobantes de pago de la hipoteca. Las facturas de los impuestos prediales. Todo lo que probara que esta casa era mía y solo mía. Los encontré en una carpeta dentro de una de las cajas. La carpeta estaba arrugada, como si alguien la hubiera revisado apresuradamente y la hubiera tirado de vuelta sin cuidado. Saqué la escritura y la leí completa. Ahí estaba mi nombre. Antonia Gutiérrez. Propietaria única. No aparecía Daniel en ningún lado. Él nunca había contribuido al enganche.
Nunca había pagado una sola mensualidad de la hipoteca. Durante los 18 años que duró el préstamo, él era un niño, un adolescente, luego un joven adulto que apenas podía mantenerse a sí mismo. Esta casa era mía por derecho, por esfuerzo, por cada gota de sudor que había derramado trabajando para pagarla. Tomé fotografías de todos los documentos con mi teléfono. La escritura, los recibos de pago, las facturas de servicios a mi nombre, los impuestos prediales que yo pagaba cada año, $1,200 puntuales. Guardé todo en mi teléfono, en la nube, en mi correo electrónico. No iba a permitir que estos documentos desaparecieran o se perdieran convenientemente. Escuché la puerta principal abrirse. Voces masculinas. Daniel había llegado. Eran casi las 9 de la noche. Salí de mi habitación y lo encontré en la sala, abrazando a Cecilia como si acabara de regresar de un largo viaje. Otilia y Severina lo saludaron efusivamente, como si lo conocieran de toda la vida. Daniel, dije, y él se volteó hacia mí con una expresión que no pude descifrar. ¿Era culpa? ¿Era incomodidad? ¿O era simple molestia por tener que lidiar con esto? Mamá, dijo, y su voz sonaba cansada. Cecilia me contó que ya llegaron Otilia y Severina. ¿Te contó? ¿Te contó que llegaron a vivir aquí sin que yo supiera nada? ¿Te contó que empacó todas mis cosas y las puso en el corredor como si yo fuera una indigente que está estorbando? Daniel suspiró y se frotó la cara con las manos. Mamá, no empieces con dramas. Ya hablamos de esto. No, Daniel. Tú y Cecilia hablaron de esto. A mí nadie me preguntó nada. Esta es mi casa. También es mi casa, dijo él, y esas 4 palabras me partieron el corazón. Vivo aquí hace 3 años con Cecilia. Pagamos gastos. Ayudamos con las cosas. Pagan $200 al mes para comida, dije tratando de mantener la calma. Yo pago la luz, el agua, el gas, el internet, los impuestos, el mantenimiento. Esta casa me cuesta más de $1,500 al mes mantenerla. Tú no pagas ni el 20% de eso. Cecilia se acercó a Daniel y le puso una mano en el brazo. Amor, tu mamá está exagerando. Nosotros hacemos lo que podemos. Además, la casa es de la familia. Tu mamá no puede pretender que solo porque pagó la hipoteca tiene derecho a decidir todo. Sí tengo ese derecho, dije levantando la voz. Tengo la escritura a mi nombre. Tengo todos los recibos de pago. Esta casa es legalmente mía. Las propiedades son de la familia, intervino Otilia desde el sofá. Cuando uno tiene hijos, todo lo que uno tiene es de los hijos también. Así funciona. No cuando uno trabaja 40 años para conseguirlo, respondí. No cuando uno se rompe la espalda limpiando casas ajenas para poder pagar un techo propio. Daniel levantó las manos como tratando de calmar la situación. Mamá, escucha. La situación de Otilia y Severina es temporal. Solo necesitan un lugar donde quedarse mientras se estabilizan. Unos meses, tal vez un año. No es para siempre. Unos meses que se van a convertir en años, dije. Y mientras tanto, ¿yo qué? ¿Me voy a la calle? ¿Duermo en el sofá de alguna amiga? ¿Rento un cuarto en la casa de un desconocido? Mamá, no seas dramática. Puedes encontrar un departamento pequeño. Algo más manejable para tu edad. Esta casa es demasiado grande para una persona sola. Tiene sentido que la familia se quede aquí y tú busques algo más cómodo. Más cómodo. Como si vivir en un cuarto rentado fuera más cómodo que vivir en la casa que había construido con mi propio esfuerzo. Como si abandonar mis recuerdos, mi espacio, mi hogar, fuera simplemente una cuestión de comodidad. No me voy a ir, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Esta es mi casa y no me voy a ir. Severina soltó una risa desde el sofá. Ay, suegra, no se ponga terca. Ya somos 3 contra 1. No tiene caso que haga esto más difícil de lo que tiene que ser. 3 contra 1. Tenía razón. Daniel había elegido su bando, y yo estaba sola. Mi propio hijo estaba del lado de 3 mujeres que querían sacarme de mi casa. La traición me quemaba en el pecho como ácido. Daniel, dije mirándolo directamente a los ojos, te estoy preguntando directamente. ¿Tú quieres que yo me vaya de esta casa? Él no pudo sostenerme la mirada.
Bajó los ojos al piso y se quedó callado durante lo que parecieron horas. Finalmente, con voz apenas audible, dijo: «Mamá, creo que sería mejor para todos si buscaras otro lugar. Solo temporalmente. Hasta que Otilia y Severina puedan conseguir trabajo y rentar algo propio». Temporalmente. Esa palabra otra vez. Esa mentira envuelta en promesas vacías. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue un colapso dramático. Fue algo más frío, más definitivo. Como un interruptor que se apaga. Miré a mi hijo, a este hombre de 32 años que había salido de mi cuerpo, que había mamado de mi pecho, que había dormido en mis brazos cuando tenía pesadillas, y no lo reconocí. El Daniel que yo conocía jamás me habría pedido que abandonara mi hogar. El Daniel que yo había criado sabía lo que significaba esta casa para mí. Pero ese Daniel ya no existía. O tal vez nunca había existido realmente. Tal vez yo había creado una imagen idealizada de mi hijo, y la realidad era que él era un hombre débil que dejaba que su esposa tomara todas las decisiones, incluso cuando esas decisiones implicaban traicionar a su propia madre. «Está bien», dije, y mi voz sonó extrañamente calmada. «Entiendo». Cecilia sonrió, pensando que había ganado. «Me alegra que seas razonable, Antonia. Esto va a ser mejor para todos. Ya verás». «No he terminado», continué. «Entiendo que ustedes quieren que me vaya. Entiendo que piensan que esta casa les pertenece tanto como a mí. Entiendo que consideran que mis años de sacrificio no significan nada comparados con sus necesidades actuales». «Mamá», comenzó Daniel, pero lo interrumpí. «Déjame terminar. Tengo algo que hacer. Solo me van a dar unos minutos». Volví a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Saqué mi teléfono y abrí la cámara. Me senté en el borde de la cama, respiré profundo, y presioné grabar. Presioné el botón rojo de grabar y me quedé mirando la cámara de mi teléfono durante unos segundos. Podía escuchar las voces del otro lado de la puerta. Cecilia riéndose de algo que había dicho Severina. Otilia preguntando dónde estaban las toallas limpias. Daniel sin decir nada, como siempre, dejando que su esposa manejara todo. Respiré profundo y comencé a hablar. «Mi nombre es Antonia Gutiérrez. Tengo 68 años. Hace 28 años quedé viuda con un hijo de 4 años. Trabajé durante 40 años como empleada doméstica, limpiando casas ajenas, para poder comprar esta casa donde estoy ahora. Pagué una hipoteca de $52,000 durante 18 años. $620 cada mes, sin fallar nunca. Terminé de pagarla hace 6 años. Me detuve para controlar mi voz que comenzaba a quebrarse. No podía llorar. No ahora. Continué. Hoy llegué a mi casa y encontré mis pertenencias empacadas en cajas en el corredor. Mi nuera, Cecilia Pérez, y su familia han decidido que ellas van a vivir aquí ahora y que yo debo irme. Mi hijo Daniel está de acuerdo con esto. Están tratando de echarme de la casa que yo compré, que yo pagué, que está a mi nombre. Enfoqué la cámara hacia las cajas que tenía alrededor. Filmé la caja con las fotografías tiradas. Filmé el plato roto de mi madre que estaba sobre el tocador. Filmé mi cama extendida, mis cosas empacadas como basura. Esto es lo que hicieron con mis recuerdos. Con las cosas de mi madre. Con 40 años de mi vida. Lo trataron como basura. Dejé de grabar y guardé el video. Luego abrí la cámara de nuevo, pero esta vez dejándola en modo grabación continua. Metí el teléfono en el bolsillo de mi pantalón con la cámara apuntando hacia afuera. No iba a ser video perfecto, pero grabaría el audio completo de todo lo que estaba por venir. Necesitaba evidencia. Necesitaba pruebas de cada palabra que se dijera de aquí en adelante. Salí de la habitación. Las 4 personas en la sala se voltearon a verme. Cecilia estaba sentada en el sofá junto a Daniel, con su mano posesivamente sobre la pierna de él. Otilia estaba en el sillón individual revisando su teléfono. Severina estaba comiendo galletas de mi despensa, dejando migajas por toda la mesa de centro. «Tengo una propuesta», dije con voz clara y firme. «Les voy a dar 15 minutos para que recojan sus cosas y salgan de mi casa». El silencio que siguió fue absoluto. Cecilia fue la primera en reaccionar. Se echó a reír, una risa fuerte y burlona que llenó toda la sala. «¿15 minutos? ¿Estás hablando en serio?»
dijo entre risas. Antonia, ya te dijimos que nosotras nos vamos a quedar. Tú eres la que se tiene que ir. Esta casa está a mi nombre, repetí. Tengo la escritura. Tengo los recibos de todos los pagos. Tengo las facturas de todos los servicios. Todo está a mi nombre. Ustedes no tienen ningún derecho legal de estar aquí. Otilia dejó su teléfono y me miró con desprecio. Ay, señora, ya basta de amenazas. No nos vas a asustar. Daniel vive aquí. Él tiene derecho a invitar a quien quiera. Daniel no es dueño de esta casa, dije mirando a mi hijo directamente. Él vive aquí porque yo se lo permití. Pero la casa es mía. Daniel se movió incómodo en el sofá. Mamá, esto es ridículo. No nos vas a echar. Somos tu familia. La familia no echa a la familia de su propia casa, respondí. La familia no empaca los recuerdos de la familia y los tira como basura. Ustedes no están actuando como familia. Están actuando como invasores. Severina dejó de comer sus galletas y se paró del sofá. Mira, señora, ya me cansé de esto. Nosotras no nos vamos a ir. Punto. Puedes llamar a quien quieras, hacer lo que quieras, pero no nos vamos a mover de aquí. Está bien, dije, y saqué mi teléfono del bolsillo cuidando de no detener la grabación. Entonces voy a llamar a la policía. Cecilia volvió a reírse. ¿A la policía? ¿Por qué? ¿Porque tu familia está en tu casa? Los policías se van a reír de ti. Van a venir porque están invadiendo una propiedad privada sin el consentimiento del dueño, dije mientras marcaba el número de emergencias. Eso es un delito. Daniel se paró de golpe. Mamá, no. No llames a la policía. Podemos resolver esto hablando. Ya intenté hablar, dije. Ustedes dejaron muy claro que no les importa lo que yo diga. Así que ahora vamos a resolver esto de otra manera. La llamada conectó. Emergencias. ¿Cuál es su urgencia? Hola, necesito reportar una invasión de propiedad, dije con voz clara. Hay personas en mi casa que se niegan a salir. Cecilia se paró del sofá, su cara ahora roja de rabia. No puedes estar hablando en serio. Es tu familia. Le hice un gesto para que se callara mientras seguía hablando con el operador. Sí, mi dirección es calle Morelos 345. Soy la propietaria de la casa. Tengo todos los documentos que lo prueban. ¿Está en peligro inmediato, señora?, preguntó el operador. No estoy en peligro físico, pero me están tratando de despojar de mi propiedad. Empacaron mis cosas sin mi permiso y están diciendo que ellas van a vivir aquí y que yo me tengo que ir. Entiendo. Vamos a enviar una unidad. Puede tardar entre 15 y 20 minutos. Está bien. Aquí voy a estar. Gracias. Colgué y miré a las 4 personas que estaban en mi sala. Las expresiones habían cambiado. Cecilia ya no se reía. Otilia se veía preocupada. Severina parecía nerviosa. Y Daniel simplemente se veía perdido, como un niño que no entiende qué está pasando. No puedo creer que llamaste a la policía, dijo Cecilia, y por primera vez su voz sonaba menos segura. Daniel, dile algo a tu madre. Esto es una locura. Daniel me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor, cancela eso. No necesitamos involucrar a la policía. Podemos hablar, llegar a un acuerdo. El momento de hablar ya pasó, dije. Tuviste toda la tarde para hablar conmigo, para explicarme la situación, para tratarme con respeto. En lugar de eso, dejaste que tu esposa empacara mis cosas como si yo fuera una indigente. Ahora vamos a dejar que las autoridades decidan quién tiene derecho a estar aquí. Otilia se paró y comenzó a caminar hacia la habitación del fondo. Esto es absurdo. Yo no me voy a ir. Que vengan los policías. Les voy a explicar que somos familia y que esta señora nos está tratando de echar por pura maldad. Adelante, dije. Explícales. Explícales que llevan aquí menos de 3 horas y que ya están reclamando habitaciones en una casa que no les pertenece. Explícales que empacaron las pertenencias de la dueña sin su permiso. Explícales que rompieron objetos de valor sentimental y los tiraron a la basura. Severina cruzó los brazos.
Tú también explícales que eres una vieja egoísta que prefiere ver a su familia en la calle antes que compartir una casa que te sobra. No me sobra nada, dije. Cada centímetro de esta casa me costó años de trabajo. Cada objeto aquí tiene una historia. Y ustedes llegaron como si tuvieran derecho a todo sin haber aportado absolutamente nada. Cecilia se acercó a mí con los ojos entrecerrados. Sabes qué va a pasar, ¿verdad? Cuando vengan los policías y vean que esto es un problema familiar, no van a hacer nada. Van a decir que lo resolvamos entre nosotros. Y cuando se vayan, nosotras nos vamos a quedar aquí de todas formas. Puede ser, dije. O puede ser que cuando vean los documentos que prueban que esta casa es mía y que ustedes no tienen ningún derecho legal de estar aquí, les van a pedir que se retiren. Vamos a ver qué pasa. Los siguientes 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Nadie hablaba. Cecilia caminaba de un lado a otro de la sala como animal enjaulado. Otilia había sacado su teléfono y estaba buscando algo en internet, probablemente información sobre derechos de inquilinos o algo así. Severina seguía sentada comiendo galletas como si nada estuviera pasando. Y Daniel simplemente se había dejado caer en el sofá con la cabeza entre las manos. El sonido de la sirena se escuchó a lo lejos primero, luego cada vez más cerca hasta que se detuvo frente a mi casa. Vi las luces rojas y azules reflejándose en las ventanas de la sala. 2 oficiales de policía bajaron de la patrulla y caminaron hacia la puerta. Fui yo quien les abrió antes de que tocaran. Buenas noches, señora. Recibimos una llamada sobre una invasión de propiedad en esta dirección, dijo el oficial mayor, un hombre de unos 50 años con cabello gris en las sienes. Sí, yo llamé. Por favor, pasen. Los hice entrar y cerré la puerta detrás de ellos. Los 2 oficiales observaron la escena. Las cajas en el corredor. Las 4 personas en la sala que los miraban con expresiones muy diferentes. Cecilia intentaba verse compuesta, pero sus manos temblaban ligeramente. Otilia había adoptado una expresión de víctima inocente. Severina parecía molesta. Y Daniel simplemente se veía derrotado. ¿Puede explicarnos la situación?, preguntó el segundo oficial, más joven, sacando una libreta. Mi nombre es Antonia Gutiérrez. Soy la propietaria de esta casa. Llegué esta tarde y encontré que estas 3 mujeres, señalé a Cecilia, Otilia y Severina, habían empacado mis pertenencias y anunciaron que ellas iban a vivir aquí ahora y que yo debía irme. Tengo todos los documentos que prueban que esta propiedad es mía. El oficial mayor asintió. ¿Y quiénes son estas personas? Cecilia es mi nuera, está casada con mi hijo Daniel. Las otras 2 son su madre Otilia y su hermana Severina. Cecilia se adelantó rápidamente. Oficial, esto es un malentendido familiar. Mi esposo y yo vivimos aquí hace 3 años. Mi mamá y mi hermana perdieron su lugar donde vivir y solo necesitan quedarse temporalmente hasta que puedan conseguir trabajo. Somos familia. La señora Antonia está exagerando la situación. ¿El esposo está aquí?, preguntó el oficial mirando a Daniel. Daniel se levantó del sofá con movimientos lentos. Sí, soy yo. Daniel Gutiérrez. ¿Usted vive aquí? Sí, vivo aquí con mi esposa desde hace 3 años. El oficial se volvió hacia mí. ¿Es cierto eso, señora? Es cierto que él vive aquí, respondí. Pero no paga renta. No está en la escritura de la casa. Vive aquí porque yo se lo permití cuando se casó y no tenía dónde quedarse. La casa es exclusivamente mía. ¿Tiene los documentos de propiedad? Sí, aquí están. Saqué la carpeta con todos los papeles y se la entregué. El oficial comenzó a revisarlos cuidadosamente. La escritura. Los recibos de pago de la hipoteca. Las facturas de servicios. Los impuestos prediales. Todo a mi nombre. Solo mi nombre. Otilia intervino con voz temblorosa. Oficial, por favor. Somos una familia. Mi hija está casada con el hijo de la señora. Nosotras solo necesitamos un lugar donde quedarnos unos meses. La señora tiene una casa enorme para ella sola. Es justo que nos eche a la calle cuando hay tanto espacio. Señora, dijo el oficial sin levantar la vista de los documentos, lo que es justo o no es justo no es asunto de la policía.
Lo que importa es quién tiene el derecho legal de estar en esta propiedad. Pero somos familia, insistió Cecilia. Daniel tiene derecho de vivir en la casa de su madre. Y si él vive aquí, yo también tengo derecho. Y mi familia tiene derecho de visitarnos y quedarse con nosotros. El oficial terminó de revisar los papeles y me los devolvió. Señora Antonia, estos documentos están en orden. Usted es la única propietaria registrada de esta vivienda. No hay ningún otro nombre en la escritura. Pero yo soy su hijo, dijo Daniel con desesperación. Esta casa eventualmente va a ser mía cuando mi mamá ya no esté. Tengo derecho sobre ella. El oficial más joven habló por primera vez. No según la ley, señor. Mientras su madre esté viva y sea la propietaria registrada, solo ella tiene derecho de decidir quién vive aquí. Usted vive aquí con su permiso, no por derecho propio. Cecilia comenzó a levantar la voz. Esto es ridículo. Llevamos 3 años viviendo aquí. No pueden echarnos así como así. Señora, baje la voz, dijo el oficial mayor con tono firme. Si lleva 3 años viviendo aquí sin pagar renta y sin contrato, eso la convierte en una invitada, no en una inquilina con derechos. La propietaria tiene todo el derecho de pedirle que se retire. ¿Y qué hay de mis cosas?, preguntó Cecilia señalando hacia las habitaciones. Tenemos ropa, muebles, cosas personales. Tienen derecho a llevarse sus pertenencias personales, respondió el oficial. Pero deben hacerlo de manera ordenada y pacífica. Severina se paró bruscamente. No me puedo creer esto. ¿Nos van a echar en medio de la noche? ¿A dónde se supone que vamos a ir? Eso no es responsabilidad de la señora Antonia, dijo el oficial. Ella les está pidiendo que se retiren de su propiedad privada y tiene todo el derecho legal de hacerlo. Otilia comenzó a llorar. Lágrimas dramáticas que corrían por sus mejillas mientras se abanicaba con la mano. Por favor, oficial, tengan compasión. No tenemos dónde ir. Mi hija y yo perdimos nuestro departamento. Vamos a terminar en la calle. El oficial no se inmutó. Lo siento, señora, pero eso no cambia la situación legal. Esta no es su casa. Cecilia se volteó hacia mí con rabia pura en los ojos. Eres una vieja miserable. Esto no se va a quedar así. Vamos a conseguir un abogado. Vamos a pelear por esta casa. Daniel es tu hijo. Tiene derechos. Puede intentar lo que quiera, dije con calma. Pero los hechos están claros. Esta casa es mía. El oficial mayor me miró. Señora Antonia, ¿qué quiere que hagamos? ¿Quiere que supervisemos mientras ellos recogen sus cosas? Sí. Por favor. Quiero que se aseguren de que solo se lleven lo que es suyo y que salgan de mi propiedad esta noche. Daniel se acercó a mí con ojos suplicantes. Mamá, por favor. Dame aunque sea unos días. No podemos empacar todo en una noche. Danos una semana. Te di 3 años, dije mirándolo a los ojos. 3 años de vivir aquí casi gratis. 3 años en los que pudiste haber ahorrado para tu propio lugar. 3 años en los que pudiste haberme tratado con respeto. Ya no te voy a dar más tiempo. Cecilia tomó a Daniel del brazo. No le supliques a esta vieja amargada. Vamos a recoger nuestras cosas y nos vamos. Y mañana vamos con un abogado. Esto no se va a quedar así. Los oficiales se quedaron mientras las 4 personas comenzaban a empacar. Cecilia y Daniel entraban y salían de su habitación sacando ropa, zapatos, artículos personales. Otilia y Severina, que apenas habían desempacado, volvieron a meter sus cosas en las maletas maldiciendo en voz baja. Todo el proceso tomó casi 2 horas. Yo me quedé en la sala, sentada en mi sofá, viendo cómo se llevaban sus cosas. Los oficiales permanecieron todo el tiempo, asegurándose de que no hubiera conflictos. Daniel intentó hablar conmigo 2 veces más, pero yo no respondí. No tenía nada más que decirle. Cuando finalmente terminaron, Cecilia se paró frente a mí con una maleta en cada mano. Nos vamos, pero esto no termina aquí. Mañana mismo vamos a buscar asesoría legal. Vamos a demostrar que Daniel tiene derecho sobre esta casa y que tú no puedes echarnos así. Hagan lo que quieran, dije sin mirarla. Los 4 salieron por la puerta. Daniel fue el último.
Se detuvo en el umbral y me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, lo siento. No pensé que llegaríamos a esto. Yo tampoco, dije. Pero aquí estamos. Cerró la puerta detrás de él. Los oficiales esperaron unos minutos más para asegurarse de que realmente se habían ido, luego se despidieron y también se retiraron. Me quedé sola en mi casa, en el silencio absoluto, rodeada de las cajas que Cecilia había empacado con mis cosas. Pasé toda la noche despierta. No podía dormir aunque estuviera exhausta. Me quedé sentada en la sala, mirando las paredes de mi casa, escuchando el silencio que antes me parecía reconfortante y ahora se sentía pesado, denso, lleno de todo lo que había pasado. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Daniel en el umbral de la puerta, sus ojos llorosos, su expresión de derrota. Mi hijo. El niño que había cargado en mi vientre, que había alimentado con mi propio cuerpo, que había criado sola durante 28 años. Y ahora era un extraño que había elegido a una mujer manipuladora por encima de su propia madre. Cuando salió el sol, me preparé un café y me senté en la mesa de la cocina. Sabía que Cecilia no había estado bromeando cuando dijo que iban a buscar un abogado. Conocía a mi nuera lo suficiente para saber que no se iba a rendir fácilmente. Ella quería esta casa, y haría lo que fuera necesario para conseguirla. No me equivoqué. A las 10 de la mañana recibí una llamada de un número desconocido. Era un abogado. Licenciado Héctor Rodríguez, se presentó. Representaba a Daniel Gutiérrez en un asunto de disputa de propiedad familiar. Señora Antonia, dijo con voz profesional pero fría, mi cliente alega que tiene derecho sobre la propiedad ubicada en calle Morelos 345, ya que ha vivido ahí durante 3 años y es su hogar conyugal establecido. Además, siendo usted su madre y él su único heredero, considera que tiene derecho a habitar la propiedad. Su cliente no tiene ningún derecho, respondí tratando de mantener la voz firme. La casa está a mi nombre. Él nunca pagó la hipoteca ni contribuyó a la compra. Vivió ahí con mi permiso, no por derecho propio. Entiendo su posición, continuó el abogado. Sin embargo, hay leyes que protegen a las personas que han establecido su residencia en una propiedad durante un periodo prolongado. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo amistoso si usted está dispuesta a negociar. No hay nada que negociar. La casa es mía. Señora Antonia, le recomiendo que busque asesoría legal también. Esto va a terminar en los tribunales si no llegamos a un acuerdo. Y los procesos legales pueden ser largos y costosos para ambas partes. Colgué el teléfono con las manos temblando. Me estaban amenazando con una demanda. Mi propio hijo me estaba demandando por la casa que yo había pagado. La casa donde él había crecido. La casa que yo había construido para darle un futuro mejor. Llamé a mi amiga Tania, la única persona en quien realmente confiaba. Le conté todo lo que había pasado. Ella me escuchó en silencio y cuando terminé, dijo, Antonia, necesitas un abogado. Un buen abogado. No puedes enfrentar esto sola. Tenía razón. Pasé el resto del día buscando abogados que manejaran casos de disputas de propiedad familiar. Encontré a una abogada, licenciada Carmen Chávez, que tenía buenas referencias y aceptó reunirse conmigo al día siguiente. En su oficina, le mostré todos mis documentos. La escritura, los recibos de pago, las facturas, todo. Ella los revisó con cuidado durante casi 1 hora. Señora Gutiérrez, dijo finalmente, su caso es bastante claro desde el punto de vista legal. La propiedad está exclusivamente a su nombre. Su hijo nunca contribuyó financieramente a la compra ni al mantenimiento significativo de la misma. Él no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad mientras usted esté viva. Pero pueden demandarme de todas formas. Pueden intentarlo, respondió. Van a alegar posiblemente que estableció residencia conyugal, que tiene derecho de habitación, que usted prometió heredarle la casa. Van a intentar cualquier argumento que puedan. Pero basándome en los documentos que me mostró, no tienen un caso sólido. ¿Cuánto va a costar esto? Pregunté, porque sabía que los abogados no trabajaban gratis. Mis honorarios son de $200 por hora. Si esto va a juicio, estamos hablando de entre $5,000 y $10,000 dependiendo de cuánto tiempo tome el proceso. $10,000. Era casi todo lo que tenía ahorrado. Pero no tenía opción. No iba a perder mi casa sin pelear.
Está bien, dije. La contrato. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Daniel oficialmente presentó una demanda alegando derechos de habitación y alegando que yo le había prometido verbalmente que la casa sería suya. Mentiras. Todo eran mentiras. Nunca le había prometido nada por escrito, y aunque hubiera hablado del futuro, eso no constituía un contrato legal. La licenciada Chávez preparó nuestra defensa meticulosamente. Presentó todos los documentos que probaban mi propiedad exclusiva. Presentó las facturas de servicios, mostrando que yo pagaba todo. Presentó testimonios de vecinos que confirmaban que Daniel había llegado a vivir ahí solo hace 3 años, mucho después de que yo comprara y pagara completamente la casa. El día de la audiencia llegó 2 meses después de aquella noche en que los eché de mi casa. Entré al juzgado con la licenciada Chávez a mi lado. Daniel estaba ahí con Cecilia y su abogado. Mi hijo no me miró cuando entré. Mantuvo los ojos en el piso todo el tiempo. El juez era un hombre mayor, de unos 70 años, con lentes gruesos y expresión seria. Escuchó los argumentos de ambas partes durante casi 3 horas. El abogado de Daniel presentó su caso. Alegó que su cliente había vivido en la propiedad durante 3 años estableciendo su hogar conyugal. Alegó que como único hijo, tenía expectativas razonables de heredar la propiedad. Alegó que yo había actuado de manera cruel e injustificada al echarlo sin previo aviso. La licenciada Chávez destruyó cada uno de esos argumentos sistemáticamente. Mostró que Daniel nunca había pagado renta ni contribuido significativamente a los gastos de la casa. Mostró que vivir en una propiedad como invitado no crea derechos de propiedad. Mostró que las expectativas de herencia no constituyen derechos actuales sobre una propiedad. Y mostró que yo había tenido todo el derecho de pedirle que se retirara de mi propiedad cuando empacaron mis cosas sin mi consentimiento y trajeron a personas adicionales sin mi permiso. El juez hizo preguntas. Muchas preguntas. A Daniel le preguntó directamente, ¿usted contribuyó al pago inicial de esta casa? No, señor juez, respondió Daniel con voz apenas audible. ¿Pagó alguna mensualidad de la hipoteca durante los 18 años que duró el préstamo? No, señor juez. Yo era menor de edad durante ese tiempo. ¿Paga actualmente los impuestos de la propiedad? No. Paga los servicios básicos. Doy dinero para la comida. $200 al mes. El juez se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Señor Gutiérrez, ayúdeme a entender. ¿Por qué considera que tiene derecho sobre una propiedad que nunca ayudó a pagar, en la que vive como invitado de su madre, y de la cual contribuye menos del 15% de los gastos mensuales? Daniel no supo qué responder. Miró a su abogado buscando ayuda. El abogado intervino rápidamente. Señor juez, mi cliente es el único hijo de la demandada. Es natural que la propiedad eventualmente sea suya. Además, estableció su residencia ahí de buena fe, creyendo que era su hogar permanente. La buena fe no crea derechos de propiedad, respondió el juez secamente. Y las expectativas de herencia futura no otorgan derechos presentes. Luego el juez se dirigió a mí. Señora Gutiérrez, ¿es cierto que usted pagó esta propiedad completamente sola? Sí, señor juez. Durante 18 años, $620 cada mes. Y terminó de pagarla hace 6 años. Sí, señor juez. ¿Su hijo contribuyó de alguna manera a esos pagos? No, señor. Él tenía 14 años cuando compré la casa. No podía trabajar. El juez asintió y escribió algo en sus notas. El juez tardó solo 10 minutos en deliberar. Cuando volvió a la sala, su expresión era seria pero clara. Se ajustó los lentes y comenzó a leer su veredicto. Después de revisar toda la evidencia presentada y escuchar los testimonios de ambas partes, este tribunal determina lo siguiente. La propiedad ubicada en calle Morelos 345 es propiedad exclusiva de la señora Antonia Gutiérrez. Ella pagó el enganche completo y cada mensualidad de la hipoteca durante 18 años sin ninguna contribución del demandante. El señor Daniel Gutiérrez vivió en dicha propiedad como invitado de su madre, no como copropietario ni como inquilino con derechos establecidos. Escuché cada palabra con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos en la sala podían oírlo. El argumento de que el demandante estableció su hogar conyugal en la propiedad no crea derechos de propiedad, cuando vivía ahí con el permiso revocable de la dueña.
El hecho de que sea su hijo y potencial heredero futuro no le otorga ningún derecho presente sobre la propiedad mientras su madre esté viva y sea competente para tomar sus propias decisiones. El juez hizo una pausa y miró directamente a Daniel. Este tribunal considera que la demanda carece de fundamento legal. La señora Gutiérrez tenía todo el derecho de pedir a su hijo y familia política que se retiraran de su propiedad cuando empacaron sus pertenencias sin consentimiento y trajeron personas adicionales sin su permiso. Se desestima la demanda en su totalidad. Sentí como se me aflojaban las piernas. La licenciada Chávez me tomó del brazo para sostenerme. Además, continuó el juez, este tribunal ordena que el demandante pague las costas judiciales del proceso, que ascienden a $2.300. La señora Gutiérrez tiene derecho a solicitar el reembolso de sus honorarios legales si así lo desea. Cecilia dejó escapar un grito ahogado. Daniel simplemente bajó la cabeza, derrotado. Esto concluye el caso, dijo el juez golpeando su mazo. Señora Gutiérrez, su propiedad está protegida. Nadie puede obligarla a compartirla o cederla contra su voluntad. Salimos del juzgado. El sol brillaba fuerte afuera, y por primera vez en 2 meses, sentí que podía respirar completamente. La licenciada Chávez me felicitó y me dijo que le enviara cualquier documento si Daniel intentaba algo más, pero que legalmente el caso estaba cerrado. Vi a Daniel y Cecilia salir del juzgado detrás de nosotros. Ella iba gritándole, culpándolo por haber perdido, diciéndole que era un inútil. Él caminaba cabizbajo, sin defenderse. Por un momento sentí lástima por mi hijo. Pero solo por un momento. Él había hecho su elección. Había elegido a una mujer manipuladora por encima de la madre que le había dado todo. Volví a casa esa tarde. Mi casa. Completamente mía, ahora también legalmente confirmada por un juez. Abrí la puerta y el silencio me recibió, pero esta vez no era un silencio pesado. Era un silencio de paz, de victoria, de dignidad recuperada. Pasé los siguientes días desempacando todas las cajas que Cecilia había preparado. Saqué las fotografías una por una y las coloqué de vuelta en sus marcos. Las puse en las repisas, en las paredes, en el tocador de mi habitación. Ahí estaba Antonio sonriéndome desde el pasado. Ahí estaba Daniel de niño, antes de que se convirtiera en el hombre que me había traicionado. Limpié cada habitación. Lavé las sábanas que habían usado. Abrí las ventanas para que entrara aire fresco y sacara cualquier rastro de esas mujeres que habían intentado robarme mi hogar. Reorganicé mis cosas con calma, sin prisa, saboreando cada momento de estar en mi espacio sin tener que ver las caras de quienes me habían faltado al respeto. Daniel intentó llamarme 3 veces durante las siguientes semanas. No contesté. Me mandó mensajes pidiendo perdón, diciendo que Cecilia lo había manipulado, que él realmente no quería hacerme daño. Borré cada mensaje sin leerlo completo. Las disculpas que llegan después de perder en un juicio no son disculpas reales. Son lamentos por haber perdido, no arrepentimiento genuino por el daño causado. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardincito al frente, la señora Ramírez, mi vecina de toda la vida, se acercó a saludarme. Ella había sido testigo en el juicio, confirmando que yo era la única dueña de la casa desde hacía décadas. Antonia, me dijo tomándome de la mano, hiciste lo correcto. No podías dejar que te quitaran lo que es tuyo. Perdí a mi hijo en el proceso, le dije sintiendo un nudo en la garganta. No perdiste a tu hijo, respondió ella con sabiduría de sus 80 años. Tu hijo se perdió a sí mismo cuando eligió la codicia por encima del respeto. Tú solo protegiste tu dignidad. Tenía razón. Yo no había hecho nada malo. Había trabajado 40 años para tener un hogar propio. Había criado a un hijo sola. Había pagado cada centavo de esta casa con mi propio esfuerzo. Y cuando intentaron arrebatármela, me defendí. No había nada de que avergonzarse en eso. Los meses pasaron. La casa seguía siendo mía. Seguía pagando mis cuentas. Seguía trabajando medio tiempo cosiendo ropa para algunas clientas. Seguía viviendo mi vida con dignidad. Algunas noches me sentaba en la sala y miraba las paredes que había pagado, los muebles que había comprado, las fotografías que contaban mi historia. Y me sentía orgullosa. Orgullosa de haber sobrevivido a quedarme viuda a los 40. Orgullosa de haber criado a un hijo sola. Orgullosa de haber comprado una casa. Orgullosa de haberla defendido cuando intentaron quitármela.
orgullosa de seguir de pie a los 68 años, independiente, fuerte, dueña de mi propia vida. No necesitaba que Daniel volviera a pedirme perdón. No necesitaba que reconociera su error. Yo sabía quién era yo. Sabía lo que valía. Sabía que había hecho lo correcto. Y eso era suficiente. Esta casa era mía. Mi vida era mía. Mi dignidad era mía. Y nadie, absolutamente nadie, me la iba a quitar nunca más. Esa noche, antes de dormir, me senté en el borde de mi cama y miré alrededor de mi habitación. Todo estaba en su lugar. Todo era como debía ser. Cerré los ojos y por primera vez en meses, dormí profundamente. Dormí en paz. Dormí en mi casa. En mi hogar. En el lugar que me había ganado con mi propio esfuerzo y que ahora, finalmente, nadie podía arrebatarme. Porque algunas batallas hay que pelearlas. Algunas líneas no se pueden cruzar. Y la dignidad de una mujer que trabajó toda su vida no tiene precio. Ni negociación. Ni concesiones. Solo tiene victoria.